Saludamos a esta hora a José Rodríguez Araña, familiar de varios presos políticos en Venezuela. Señor Rodríguez, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un placer estar nuevamente aquí en su programa. Usted es familiar de varios presos políticos, de hasta 7 miembros de su familia. Sin embargo, también es expreso político. Y usted no vive en Washington, D.C. Usted está ahí por un motivo. Explíquenos por qué se ha trasladado hasta la ciudad de Washington. Sí, bueno, fui preso político y actualmente tengo mi familia secuestrada por el régimen venezolano desde hace ya un año. Y bueno, el estar aquí en Washington representa llevar las voces de los venezolanos que están dentro de las cárceles, llevar las voces de los familiares que están en los centros de reclusión a la espera de que sus familiares sean liberados en las afueras del Rodeo, de Ramo Verde, del Helicoide y de muchos otros centros de reclusión y tortura del régimen. Y el estar hoy aquí, bueno, es un compromiso no solamente con mi familia y con mi país, sino también un compromiso con todos ellos, con todos mis compañeros con los que estuve alguna vez preso y aún siguen allí en las mazmorras del régimen y los nuevos rehenes de la tiranía. Entonces, mi presencia aquí obedece a un compromiso moral, a un compromiso institucional y a un compromiso con cada preso político cuya voz ha sido silenciada y que nosotros estamos aquí para ser la voz de los callados. Y tienen una propuesta para los congresistas que creo que ya la han hecho llegar a María Corina Machado. Cuéntanos. Sí, es correcto. Por cierto, aquí está la propuesta, la tenemos aquí. Es una propuesta, recordemos que la semana pasada fue una comisión económica para Venezuela evaluar temas, abordar estos temas económicos, valga la redundancia, y así como se creó esta comisión económica para negociar, para supervisar la materialización de temas económicos, nosotros tomamos como referencia el segundo punto de la agenda de estas fases que ha mencionado el secretario Marco Rubio, en cómo se distribuiría las 3 fases para la libertad absoluta del país, en cuya segunda fase comprende la libertad de los presos políticos, tomando como referencia también al presidente Trump, quien ha dicho que se va a dar un número importante de excarcelaciones en Venezuela, pero que la realidad que se vive es otra, donde no han habido más de 90 excarcelaciones, menos de 90 excarcelaciones en el país, y Jorge Rodríguez dice que hay más de 400. Entonces, en base a esto, nosotros hemos querido plantear al Congreso, al Senado, le hemos hecho llegar la propuesta a María Corina Machado para que la eleve personalmente hacia la administración Trump de la creación de una comisión, así como se creó la Comisión Económica, se crea una comisión de evaluación y supervisión de las excarcelaciones de los presos políticos mediante un proceso de evaluación, mediante un proceso de supervisión directamente en las cárceles donde se encuentran presos políticos con las listas verdaderas que manejan las instituciones de derechos humanos y los mismos familiares para que Estados Unidos pueda garantizar el verdadero proceso de liberación de los presos políticos y no sea un simple chantaje o una simple burla del régimen venezolano para con la administración Trump y para con los familiares que hoy cumplen más de 5 días en vigilias a las afueras del régimen. Entonces, queremos impulsar la creación de esta comisión para garantizar la verdadera libertad de los presos políticos en Venezuela, supervisada directamente por la administración Trump y no bajo el chantaje y las mentiras del régimen venezolano. Hay una gran diferencia, teniente, entre una excarcelación y una liberación. Se están dando excarcelaciones con medidas cautelares, con procedimientos penales judiciales aún abiertos. Claro, es una diferencia bastante notable. Una excarcelación es simplemente una medida sustitutiva del proceso judicial, donde te cambian que estés privado de libertad en un centro de reclusión y te lo pueden sustituir por otras medidas, como casa por cárcel, como un régimen bajo presentación. Entonces, no es una libertad absoluta porque aparte de ello viene condicionado por ciertas normas que tienen que seguir, que les impone el régimen, cuyas normas, si son violadas, pues su estatus va a volver a ser el presidio
en la cárcel nuevamente. Entonces no corresponde tampoco a una libertad absoluta, y en el documento que estamos entregando también se exige eso, la libertad absoluta sin ningún tipo de régimen de presentación, casa por cárcel, sino que la libertad sea verdaderamente plena para el goce y disfrute de ella, y aparte de eso, para que se evite la continuidad de eso, lo que nosotros llamamos durante mucho tiempo la puerta giratoria, que es aquella donde por un lado salen uno y por otros lados entran otros. Entonces no es solamente la libertad absoluta, sino que también el cese a la persecución de los venezolanos para que entren nuevos encarcelamientos que le permitan al régimen volver a negociar, y estas negociaciones se conviertan en tiempo para ellos y en sufrimiento para las familias y para el propio detenido. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría seguir conversando con usted, ya que usted fue también compañero de Ronald Ojeda. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. Todo el pueblo venezolano está contigo, todo el pueblo venezolano está contigo. Qué bueno verte. Todos estábamos esperando del otro lado. Qué bueno que vinimos para acá para saludarte. Dios te bendiga y te dé mucha fuerza. María Corina. Nosotros que estamos luchando aquí en Venezuela y vamos a seguir luchando por recuperarnos. Son las 3:19 de la tarde, hora del este, con la imagen del momento. Estamos viendo a María Corina Machado. Ha llegado al Congreso de los Estados Unidos, en estos momentos conversando con el senador republicano, quien representa a Florida, el senador Rick Scott, y también con el demócrata Dick Durbin. Un encuentro que está a punto de comenzar. Un encuentro del que sí tenemos video. Después de ese encuentro con los congresistas, María Corina Machado tiene previsto hablar con la prensa en torno a las 4 de la tarde desde Washington, D.C. Y hemos podido escuchar a la líder de la democracia de Venezuela decir: contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela. También en torno a la 1 de la tarde pudimos escuchar a la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, decir que el presidente Trump está comprometido en sostener elecciones en Venezuela sin precisar una fecha, y también está comprometido con una transición a la democracia. Además, Leavitt dijo que Trump y su equipo está en constante comunicación con el régimen de los Rodríguez. Ahí estamos viendo a María Corina Machado cómo salía de su encuentro de la Casa Blanca, un encuentro que habría durado más de lo esperado. Y por supuesto la recibió el cariño de la gente, como siempre. María Corina Machado dispuesta a abrazar y a recibir ese cariño. Machado está por reunirse con congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, después de esa reunión histórica con el presidente de los Estados Unidos, una reunión que ha sido a puerta cerrada, sin participación de la prensa, y una reunión de la cual de momento no tenemos ninguna imagen. Seguimos conversando con José Rodríguez Araña, el teniente José Rodríguez Araña. Él tiene a varios familiares presos políticos en Venezuela. Él fue un preso político y comentaba antes de irnos a publicidad, José Rodríguez Araña, gracias por estar desde los estudios en Washington, D.C., que usted fue compañero de Ronald Ojeda. Cuénteme un poquito cómo fue su experiencia cuando estuvo recluido en Venezuela y cómo consiguió huir con Ojeda. Sí, bueno, nosotros fuimos capturados en el año 2017, en marzo del año 2017, cursamos estudios desde el 2008 en la Academia Militar. Cuando éramos oficiales, pues, visto la situación que estaba viviendo el país, decidimos
organizarnos para tratar de cambiar esa situación con otros compañeros y fuimos capturados en marzo del 2017. Luego de varios meses en prisión, nosotros decidimos o creímos que la única solución para nuestra libertad era nosotros escapar por nuestros propios medios de esa tiranía, de ese régimen. Lo logramos, gracias a Dios, y ese mismo año, en noviembre del 2017, ya nos encontrábamos en Perú. Perú nos acogió, nos dio asilo político después de ciertos sucesos que acontecieron allí, mayormente cuando ganó Pedro Castillo las elecciones en Perú, pues nosotros nos vimos obligados a salir. Ronald Ojeda se va hacia Chile y yo me vengo hacia los Estados Unidos, y posteriormente, 2 años más tarde, bueno, ya sabemos la situación que pasó lamentablemente con el compañero Ronald Ojeda en Chile. Teniente, ¿usted ha tenido miedo, estando aquí en Estados Unidos, por tener el mismo destino de Ronald Ojeda, el cual fue asesinado, hay que decirlo claramente, fue asesinado en Chile? Sí, claro. Decir que no se siente miedo es algo, es mentir. Decir que porque exclusivamente el miedo es lo que te hace mantenerte alerta. El miedo de una situación similar es lo que te hace a ti tomar las medidas preventivas para tú garantizar la seguridad. Y eso, y no solamente lo he sentido yo, no solamente estas medidas o esta persecución solamente hacia mí, también se extiende hacia muchísimos disidentes, no solamente militares, sino también civiles. Lo hemos visto en otros países, cómo han atentado en Colombia, cómo volvieron a atentar en Chile incluso contra un dirigente político. Entonces, esa persecución es extensiva para muchos venezolanos que necesitan protección de los estados, de los gobiernos donde se encuentran. Hay una comunidad bastante grande de exiliados quienes sufren persecución realmente directa en contra del régimen venezolano, donde hay agentes infiltrados en muchos países que son los encargados de materializar este tipo de ejecuciones, como la que pasó con Ronald Ojeda, o amedrentamientos, o seguimientos, recolección de información. Entonces hay una comunidad venezolana de militares en el exilio, de civiles y de políticos de diáspora venezolana que está en constante asedio, que sienten el temor porque han venido o que ya sucedieron eventos en el pasado que marcaron destinos trágicos y por los cuales no quieren que se vuelva a ocurrir, y tomamos las medidas preventivas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. Pero creo que sí, creo que no solamente yo, sino muchos sienten el miedo latente, pero ese miedo es el que nos lleva a nosotros a tomar las medidas preventivas para evitar un trágico suceso. Teniente, ¿usted ha recibido protección por parte del gobierno de los Estados Unidos? Hay una agencia de aquí de los Estados Unidos que me ha brindado bastante apoyo, me ha brindado protección, han tomado declaraciones, ellos me han informado de situaciones o recolección de información que ellos tienen en torno hacia mi persona, hacia mi seguridad, y la verdad me han prestado un bastante apoyo en la ciudad donde vivo, y bueno, es una agencia bastante importante con la cual estoy en constante comunicación en situaciones de seguridad y otros temas que, bueno, evidentemente no puedo mencionar, pero sí lo he recibido de parte de esa agencia. ¿Nos puede explicar qué familiares tiene aún presos en Venezuela y dónde se encuentran exactamente? Mira, tengo a todos mis hermanos, están detenidos, todos mis hermanos están en prisión. Tengo 3 primos también en situación de presidio, unos están en el Rodeo 1, todos los hombres están en el Rodeo 1 y las mujeres estaban hasta el domingo pasado en el Dijesín, pero el día lunes fueron trasladadas, aún mi familia no ha sido notificada, el centro de reclusión no ha sido notificado hacia dónde fueron trasladados, tampoco el abogado defensor público que le asignó el régimen tampoco tiene información sobre el nuevo sitio de reclusión. Entonces sabíamos que los masculinos siguen estando en el Rodeo 1, pero las mujeres supimos que estaban en el Dijesín hasta el día domingo,
y el día lunes deciden hacerle el traslado y vuelven nuevamente a estar en situación de desaparición hasta que el mismo régimen no notifique a mi familia o cuál ha sido el nuevo centro de reclusión y no notifique a la defensa pública, por lo menos cuál ha sido el centro de reclusión. También el día de hoy fue presentada en los tribunales Samantha Hernández Castillo, la menor de edad, hermana del compañero teniente Cristian Hernández, quien es la niña que tiene 16 años. El día de hoy fue presentada en los tribunales y es importante decirlo, la defensa pública la estaba obligando a que asumiera los delitos de terrorismo, de traición a la patria y de conspiración. Entonces la defensa la estaba obligando, es una niña de 16 años, quien se supone que debería estar bajo la supervisión de un adulto, este tipo de presentaciones, y lo cual no fue así, fue una audiencia a puerta cerrada y le estaba pidiendo la defensa pública que asumiera este tipo de cargos. Entonces, es una situación que también quería denunciar y gracias por prestarle espacio para hacerlo. Hoy fue presentada Samantha Hernández Castillo, la menor de edad de 16 años, y la defensa pública la estaba obligando a asumir los cargos de terrorismo, traición a la patria y conspiración. Es que entre los presos políticos hay menores de edad, hay ancianos y hay muchas personas que siguen privadas de su libertad. Hemos escuchado a Caroline Leavitt decir, la señora Rodríguez confirmó que van a liberar a los presos políticos en Venezuela. Había unos estadounidenses que fueron liberados esta semana, así que el presidente le está gustando lo que está viendo y espera que la cooperación continúe. Sin embargo, día que pasa es más angustia para todas esas familias que están a las puertas de los centros de reclusión. José Rodríguez Araña, muchísimas gracias como siempre por estar hoy aquí en NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar conectaremos en directo con nuestro corresponsal permanente en Washington, D.C. con la última hora de este día histórico. No se vayan. Y 34 de la tarde, a esta hora María Corina Machado, la líder democrática de Venezuela, está reunida con los senadores de Estados Unidos. Hemos podido ver fotografías de esa reunión. Aquí estamos viendo esas imágenes como María Corina Machado salía de su encuentro, de su almuerzo a puerta cerrada con Donald Trump, y aquí como era recibida por los senadores de Estados Unidos, conversando con el senador republicano que representa el estado de Florida, Rick Scott. También hemos podido ver a Bernie Moreno, el senador colombiano, el demócrata Dick Durbin, también está Jeanine Shaheen, o el republicano Ted Cruz. En estos momentos está María Corina Machado reunida con los senadores de este encuentro. Sí que tenemos imagen y de hecho a la salida Machado tiene previsto conversar con los periodistas. Ya ha dicho unas palabras. María Corina Machado ha dicho que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela. Y en ese mismo sentido, la secretaria de Comunicación Caroline Leavitt dijo en torno a la 1:30 de la tarde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido a sostener elecciones en Venezuela. Esta es la fotografía más reciente de María Corina Machado reunida con los senadores. Vemos a Rick Scott, a Ted Cruz, a Dick Durbin o a Jeanine Shaheen. Y a las puertas de ese encuentro, a la expectativa de encontrarse con Machado, tenemos a nuestro periodista permanente. Aquí vemos otra fotografía de María Corina Machado reunida con los senadores después de esa reunión, de ese encuentro que tuvo con el presidente de los Estados Unidos. Un día importante para la libertad y la democracia de Venezuela, tras otro día histórico que vivimos el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. María Corina Machado en la Casa Blanca en Washington, D.C., Nicolás Maduro y Cilia Flores
detenidos en el centro metropolitano de Brooklyn. Vamos a conversar ahora sí con nuestro compañero Roberto Macedonio, que lleva desde las 8 de la mañana en Washington, D.C., soportando también el frío, pero recibiendo el cariño de todos los venezolanos que hoy se encuentran a la expectativa de conocer cómo ha ido esa reunión entre los dos mandatarios, entre Trump y María Corina Machado. Roberto, cuando quieras. Buenas tardes. Con frío pero felices, Alessandra. No lo digo yo, lo dicen los venezolanos que están también concentrados frente al Capitolio esperando la salida de María Corina Machado, que en estos momentos, como explicabas, mantiene una reunión con 14 senadores en total en una de las salas de la Cámara Alta de los Estados Unidos de América. Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno, John Curtis, Mitch McConnell, Chris Murphy, Dick Durbin, Jeanine Shaheen y Rubén Gallegos son algunos de los que están escuchando lo que tiene que decirles la líder democrática de Venezuela. Senadores, por tanto, de los dos partidos, demócratas y también republicanos, unidos en recoger el testimonio de la Premio Nobel de Paz y de escuchar cuáles son sus mensajes para trasladar hoy a los Estados Unidos de América. Sabemos que les ha hablado acerca de los presos políticos y su preocupación por la no liberación de todos ellos. Es algo que trasladó en primer lugar al presidente Trump y que ahora en esa reunión, según nos informan fuentes del Senado, también estaría trasladando a los legisladores. Y entre tanto, la imagen fuera del Capitolio es esta, la de venezolanos que forman parte de esa diáspora que se encuentran, en este caso, en Washington, D.C. ¿Por qué han querido venir a arropar a María Corina? Porque es nuestra líder, es la persona que nos ha representado, ha luchado por la democracia de nuestro país y todos vamos con todos. Estamos fuera del país, pero al entrar María Corina y Edmundo González Urrutia a nuestro país, nosotros lo seguimos y vamos a reconstruir a nuestra Venezuela. ¿Qué le diría usted a María Corina si tiene oportunidad de hablar con ella en algún momento cuando salga? Que gracias por representarnos en esta lucha, porque no es María Corina, es un pueblo de Venezuela que gritaba libertad. Usted tiene familia, todos ellos tienen familia en Venezuela. ¿Qué mensaje le traslada a los venezolanos que siguen allí? Que tengan fuerza, que tengan fe y que esto está por caer y que pronto seremos libres y volveremos a reencontrarnos y a darnos ese abrazo que muchos de los que estamos aquí anhelamos. Libertad para Venezuela, gracias a todas, es lo que piden hoy frente al Capitolio. Esta es la imagen, la de la diáspora en Washington, D.C., gritando por la libertad de Venezuela con el deseo de ver a María Corina Machado. Pero no solo está esta imagen, Alessandra, también está otra que os vamos a enseñar. Fíjate qué expectación, qué cantidad de medios de comunicación hay. Nosotros ya vamos a coger sitio para no perder detalle de cada palabra que diga María Corina Machado en minutos, que se dirigirá a la prensa en minutos en la capital de Estados Unidos. Libertad, libertad, libertad. Muchísimas gracias, Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente. Desde las 8 de la mañana está aquí en Washington, D.C. para traernos la última hora, toda la información. Venezolanos en el exterior dicen, es nuestra líder y vamos a reconstruir a nuestra Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. No se vayan. Son las 3:46 de la tarde, estamos en directo, seguimos en programación especial por esa visita de María Corina Machado a Washington, D.C. y también queremos dar la última cifra de presos políticos en Venezuela. 15 de enero, 3 de la tarde son datos de Foro Penal. Desde el 8 de enero de 2026 van 84 excarcelaciones de presos políticos hasta ahora, 67 hombres y 17 mujeres. Y mientras tanto, en Washington, D.C., tenemos a María Corina Machado reuniéndose con los senadores, tanto demócratas como republicanos de Estados Unidos. Vemos a Bernie Moreno, el senador colombiano, a Dick Durbin, senador por Illinois, senador demócrata, a
Rick Scott, el representante de Florida, ferviente por la causa de Venezuela, republicano. Jeanne Shaheen, demócrata. Ted Cruz, republicano. Chris Murphy, Rubén Gallego. Son hasta 14 senadores ahora reunidos con María Corina Machado, y hablábamos anteriormente con mi compañero Roberto Macedonio, quien se encuentra a las puertas, ya que está previsto que en cualquier momento pueda hablar María Corina Machado y que dé más detalles sobre su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.